Hola, muy buenos días, ¿cómo amanecen? Comienza el fin de semana, qué gusto para nosotros poder contar con su presencia, con su sintonía. Un abrazo fuerte hasta su casa, hasta donde usted se encuentre, si está haciendo teletrabajo aún, si ya está en su oficina, en su lugar de trabajo. Muchas gracias por sintonizar Canal 7 y por decidir comenzar su fin de semana con este programa, que el único propósito que tiene de parte de todos los que lo realizamos es poder servirle a usted con información que de alguna manera pueda servirle a usted, a su familia, a su vecino, y usted le cuente, ¿vio lo que salió un buen día? Bueno, póngalo, revíselo, porque también la idea de cada entrevista es colgarla en nuestra red social, en Facebook, en teletica.com, para que usted pueda consultar después. Sabemos de mucha gente que a través de alguna de estas entrevistas se dio cuenta y fue a buscar un diagnóstico temprano, y por eso pudo también tratar un padecimiento que en algún momento, si no se hubiera cuidado o lo hubiera vigilado, hubiera sido peor. Así que gracias por su sintonía. Vamos a arrancar el programa con un tema muy interesante, y es con respecto a lo que ustedes escuchaban antes en titulares. Las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de muerte que tenemos en el país. Y la estadística es impresionante, porque 70 de las personas, 70 de 100 personas que tuvieron un infarto en algún momento, nunca se dieron cuenta de los síntomas, no sospecharon, no hicieron caso, que es peor, ante los síntomas que estaban experimentando en ese momento. Por eso queremos hablar, enseñarle a usted cuáles pueden ser las señales que le pongan sobre aviso de un infarto, de que usted está presentando una situación que debe atender lo más pronto posible. Y para eso tenemos a doña Telma Sánchez. Ella es vicepresidenta de la Asociación Costarricense de Cardiología y nos acompaña para poder responderle a usted todas las consultas que usted tenga respecto al tema. Recuerde que puede hacerlo en el Facebook de Buen Día, y también ponemos a su disposición el teléfono de WhatsApp, el número para que usted nos envíe un videito cortito, 6087-7777. Estoy seguro que ya se lo aprendió también. Doña Telma, usted no quería té, pero le servimos agüita, ¿verdad? Excelente, gracias. Bienvenida, doctora, y muchas gracias por ayudarnos con este tema que debe importarnos a todos, porque la estadística en el país es bastante grande y es preocupante. Sí, muchísimas gracias por la invitación. Realmente sí, porque tenemos un corazón que es el motor de nuestro cuerpo y tenemos que cuidarlo. Tenemos todo un sistema de arterias que también se pueden empezar a dañar tempranamente. Entonces estamos acá para ver la importancia. ¿Y qué impacto puede tener? Desde empeorar mi calidad de vida, disminuir la expectativa de vida, o sea, tener una muerte prematura. Y si vemos los números, 16 personas mueren cada día de problemas cardiovasculares. Cuando hablamos solo de infarto, son 4 muertes por día. Entonces realmente es importante que conozcamos y que logremos prevenir o modificar esta situación. Doctora, usted es cardióloga y en este último tiempo me imagino que también ha podido ver un cambio con respecto a la atención que las personas le están dando a estos síntomas de los que vamos a hablar ahorita, por tal vez no querer ir a un centro hospitalario por evitar un contagio con el COVID. ¿Esto ha sido más palpable en estos últimos tiempos? Sí, en este tiempo estamos viendo dos situaciones. Una, que la gente está más en la casa, se está cuidando, está tomando su tratamiento, entonces, digamos, está mejor controlado que por el estrés del día a día. Pero estamos viendo que otras personas, por temor al contagio del virus, no están acudiendo rápidamente al infarto. Entonces, o pueden tener la muerte en la casa o pueden tener complicaciones, y cuando ya acuden al hospital, entonces es más difícil tratarle la enfermedad. Uno asocia infarto con muerte de una vez, pero ahorita me llama mucho la atención que usted dice, están teniendo un infarto, por lo cual uno puede pensar que es un evento que puede iniciar horas incluso antes. ¿Normalmente ocurre así? ¿Normalmente un infarto es un evento que nos puede dar un chance si aprendemos a distinguirlo? Sí, generalmente nos da un chance. La mayor cantidad de muertes se da en la primera hora. Por eso es importante, y se da por arritmias. Entonces, cuando alguien piensa que tenga un infarto, que acuda rápidamente. Porque también al llegar rápidamente al hospital se le puede abrir la arteria y entonces se daña menos el músculo. Esta entrevista es importantísima entonces, porque por lo que veo podemos prevenir un infarto, doctora. Eso es lo más importante. Aquí estamos para ver cuál es la realidad y qué podemos hacer, y todos podemos hacer algo por eso. Doctora, nosotros preparamos una información en pantalla que yo creo que todos en algún momento sabemos que cuando nos hablan de colesterol, que cuando nos hablan de hipertensión, podrían ser factores de riesgo, pero quisimos enlistarlo para que a todos nos quede claro y usted nos hable también de las principales causas que pueden desembocar en un infarto. Las vamos a colocar en pantalla, ahí las tiene. Bueno, lo estaba diciendo ahorita, presión alta es uno de los principales factores de riesgo, doctora. Sí, ves qué interesante. 9 de cada 10 personas tiene por lo menos uno de estos factores, y la mayoría que tiene uno, tiene más de uno. Entonces, por ejemplo, presión alta, 1 de cada 3
costarricenses tienen presión alta, o sea, es bastante frecuente. Las estadísticas de la Caja dicen que casi 2 millones de personas están siendo tratadas por hipertensión arterial. Entonces, aquí tenemos un factor genético, pero también tenemos un factor de conducta, de estilo de vida, y nosotros podemos modificar eso. Y si la tratamos, pues entonces nosotros vamos a tener un mejor pronóstico. Bueno, y si a esa presión alta usted le agrega, por ejemplo, que es una persona fumadora, el panorama empeora definitivamente. Fumador equivale, fumarse un paquete es como si la persona fuera diabética y puede vivir unos 15 años menos. Y cuando sumas un factor de riesgo, presión más fumado, no es 1 más 1, sino se convierte en 3 o 4. La diabetes, doctora, también. La diabetes ha ido aumentando en el país, casi el 15% de las personas son diabéticas, entonces también es alarmante y mucho de esto se puede modificar con un estilo de vida. A mí me llama la atención mucho los últimos 2 rubros, doctora, sedentarismo y estrés, porque a veces van, pero estrechamente ligados, ¿verdad? Personas que por mucho trabajo tienen considerables niveles de estrés, pero además por mucho trabajo no tienen un espacio para poder ejercitarse o para poder mantenerse más activos. Entonces, este panorama normalmente va completamente ligado. Claro, y no nos ayuda, es como un círculo vicioso, como usted lo está mencionando, muy importante. Y el sedentarismo, aquí decimos no solo no hacer actividad física, ahora se está tomando como importancia el tiempo que paso sentado. Salí a hacer mi dosis de ejercicio, pero después pasé sentado por mi trabajo 8 horas o más, entonces puedo perder hasta un 15% del beneficio que tuve del ejercicio. Puedo pensar que ante estos factores de riesgo, una mejoría, doctora, evitan considerablemente un infarto. Entonces, dejar de fumar, por ejemplo. Definitivamente. Lo que pasa es que, ¿por qué, doctora, con base en su experiencia, cuesta tanto que la gente entienda, usted que atiende pacientes todo el tiempo, cuesta tanto que la gente entienda hacer un cambio, un estilo de vida, porque creo que ahí es donde está la médula de todo? Claro, yo creo que lo más importante es que la gente empiece a entender la importancia y que puede modificar. A veces piensa, bueno, en mi familia han tenido estos problemas, no puedo evitarlo, no puedo hacer nada. Entonces lo importante es, bueno, ¿cómo vamos a trabajar? Porque podemos prevenir hasta el 90% de los infartos. Doctora, ¿en qué casos no depende de la persona? Porque ahorita que usted lo menciona me llama mucho la atención. Tal vez no es un asunto de estilo de vida, sino que sea un asunto hereditario. Tenemos un asunto hereditario, pero realmente tiene poco impacto. Es como un 15%. Aunque mi papá o alguien en la familia haya muerto prematuramente antes de los 55 años o tenga problemas de colesterol muy alto, si yo tomo mis tratamientos y hago un estilo de vida saludable, yo voy a reducir ese riesgo. No estoy marcado por mi herencia. Los costarricenses estamos acostumbrados a realizarnos chequeos para ver cómo está nuestro corazón, doctora. Eso es un proceso a nivel mundial y yo creo que hemos ido mejorando, inclusive en el país. Porque, ¿qué es lo que sucede? ¿Estoy sano o aparentemente sano? Esa es la gran pregunta. Entonces, si yo conozco ciertos números que vimos los factores de riesgo, entonces voy entendiendo, bueno, ¿cómo puedo modificar? Si tengo varios, ¿cómo empiezo a trabajar con ellos? Entonces es muy bonito porque así logras ver el impacto. Entonces, una forma de medir cuál es el riesgo es hacerse unos análisis y decir, bueno, mi riesgo a 10 años puede ser de un 5, un 10%. Si soy muy joven, eso no me impacta. Entonces, mejor hacerle un estudio a 30 años. Mira dónde vas a estar a 30 años o si no vas a poder llegar a esos 30 años. Y otro factor muy bonito es cuál es la edad de mi corazón. Entonces, por ejemplo, yo puedo tener 40 años, pero fumo, entonces la edad de mi corazón y mis arterias son más de 50 años. Entonces, así trabajas de esa forma que es más fácil de entender. ¿Y cómo me doy cuenta cuál es la edad de mi corazón? Por varios factores, cuáles son tus niveles de colesterol, cómo está tu peso, cómo está tu presión arterial. Entonces, esos elementos te ayudan, si fumas, si sos diabético, a hacer como un cálculo y estimar. Entonces, a la vez, si yo quiero empezar a trabajar, uno dice, ay, para mí el más fácil es hacer una actividad física. Entonces, empiezo a hacer actividad física, voy a empezar a bajar de peso, mi azúcar se va a regularizar y ahí vas bajando y mejorando tus números. Nunca es tarde para hacer un cambio. Bueno, con eso podríamos quedarnos ya con la entrevista para saber uno que tiene que hacer un cambio de inmediato. Pero, ¿en qué momento de la vida hay que comenzar a hacer esos cambios, iniciando por chequeos, doctora? ¿Cuándo recomienda usted el primer chequeo? Bueno, la población pediátrica es, digamos, asiste con más regularidad y ahí es importante porque hemos visto que a nivel de la niñez ya empiezan a aparecer muchos casos de sobrepeso, diabetes, hipertensión. Digamos, este grupo está como más controlado. Ya los adultos a partir de los 20 años, entonces conocer mis números, cómo está mi presión, cómo está mi azúcar, cómo está mi colesterol. Una forma muy fácil, medirse la cintura. Es un parámetro de que también estoy, porque puedo ser delgado, pero puedo tener unas llantitas o la cintura gruesita, entonces aquí tengo grasa y también
la voy a tener en mi corazón. Estos son elementos básicos muy sencillos de medir que nos van diciendo cómo está nuestra salud. He escuchado en otros momentos esto de la cintura y aprovecho porque me parece muy asertivo indicar esto, doctora, porque es que la grasa abdominal, esta grasa que se nos acumula a nivel del estómago, que nos da esa pancita, puede comprometer la salud del corazón. Definitivamente, porque así como se encuentran en esa forma, en esa área, y nosotros podemos medirla, nos llama la atención a que también alrededor de nuestras arterias y en el corazón también hay grasa acumulada. Entonces es un parámetro visual fácil de medir que indirectamente nos está diciendo, cuida tu corazón, ve a revisarlo. ¿Cuánto debe medir? Si tenemos una cinta métrica en casa, ¿cuánto debe medir en el hombre y en la mujer? En las mujeres 80 centímetros o menos y en el hombre 94 centímetros o menos. Son los rangos para los latinoamericanos. Ok, ¿qué pasa si se pasa este rango? Hay que trabajarlo. ¿Y qué? Haciendo actividad física. Y también otro punto importante es el peso. Hay gente que dice, soy delgada y no tengo este factor de riesgo, pero cuando es medir la composición corporal, de ese peso que tienes, ¿cuánto es grasa y cuánto es músculo? Lo ideal es que sea más músculo. Si somos delgados pero con mucha grasa, también tenemos riesgo. 8:12 de la mañana, si usted nos está sintonizando en este momento, doña Telma Sánchez es cardióloga, está hablándonos de cuáles pueden ser los síntomas que nos podrían ayudar a identificar un infarto. Así que, por favor, si usted tiene una consulta que realizar, hágala en el Facebook o en la línea telefónica de WhatsApp con un video 6087-7777. Factores de riesgo que son muy importantes que la doctora mencionaba: hipertensión, colesterol alto, diabetes, las personas que tienen el hábito de fumar, entran también en la lista y hay que tomar en cuenta esto porque además la doctora nos explica que este hábito de hacerse un chequeo con regularidad no es algo que sea una tarea como muy cotidiana en nosotros como población costarricense. Así que tiene que importarnos a todos este tema para ayudarnos a entender. Ahora, yo sé que usted en su casa tal vez se ha preguntado, ¿cómo ocurre un infarto? Porque tal vez uno lo que piensa es, si bien el infarto es sinónimo de muerte, pero la doctora nos está explicando que se puede prevenir, que se puede detectar, y esto quizás la parte más importante de la entrevista, doctora, que usted nos enseñe a ver cómo podemos diferenciar que estamos presentando un infarto. ¿Cómo ocurre un evento de este tipo? Bueno, realmente es un proceso largo. Empieza desde la infancia. Es importante trabajarlo a todo nivel generacional, desde la niñez, el adulto y el adulto mayor, porque este proceso empieza en la infancia. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si no tenemos buenos hábitos, ¿cuántos pequeños empezamos a tener como estrías de colesterol, de grasita colocada en las arterias? Y con los años esto se va acumulando en arterias críticas de nuestro sistema cardiovascular. Puede ser en el corazón, generalmente cuando hay daño en el corazón puede ser que también haya daño a nivel del cerebro, por eso a veces hay relación, les da derrame y les da un infarto. Entonces empezar a trabajar en esto. 3 de cada 10 sí tienen síntomas antes de que le dé el infarto, pero no le prestaron atención. Y uno de esos más frecuentemente es que empiezan con un dolor de pecho, a veces desencadenado por algún esfuerzo físico. Entonces empiezan a evitar esta situación. Si yo tengo que subir gradas, me empieza a doler el pecho, entonces no voy a subir gradas. Entonces, digamos, la angina o el dolor de pecho. Y alguna gente dice, el corazón no duele, el corazón sí duele. Definitivamente que sí, y los pacientes que han tenido angina y que han tenido infarto saben que sí duele. ¿Y cómo es ese dolor? Es como si lo apretaran, como si lo oprimieran el pecho, generalmente puede ser en la mitad del pecho o un poco hacia el lado izquierdo. Se puede ir esta molestia aquí al cuello, a la mandíbula, al brazo, a la espalda. Y se asocia de otras situaciones. La persona puede tener falta de aire, puede tener mareos, puede tener palpitaciones, puede tener náuseas, y puede llegar a desmayarse, y puede llegar a tener muerte súbita. Si esta molestia se presenta más de 20 minutos, la persona debe acudir a un hospital rápidamente porque probablemente está experimentando un infarto. Por ahí va la pregunta, ¿ya ese es el infarto en sí, doctora? Sí. Sí. ¿Con cuánta anticipación pueden presentarse estos síntomas? Es variable. Algunas personas pueden tener avisos, como lo que mencionábamos, me da esta molestia en el pecho cuando yo me emociono, o cuando tengo un disgusto, o cuando hago un esfuerzo físico, o cuando ya viene el evento, es que empieza y ha transcurrido 20 minutos. Si me da menos de 20 minutos, probablemente se me alivia, yo a quedarme en reposo, tranquilo. Es una angina, es un aviso, una llamada de atención de que algo está sucediendo. He escuchado mucha gente, doctora, que en algún momento perdieron un familiar y dicen, vieras qué extraño, desde la mañana andaba con dolor de cabeza, desde la mañana le estaba doliendo un brazo, se estaba sintiendo mareado y
y esta persona que en la mañana perdió la vida como a las 5 de la tarde. ¿Es posible que se extiendan síntomas en tantas horas? Sí, cuando le preguntas a los pacientes qué sintió, ¿verdad? Ellos te dicen, a veces son datos como cansancio. Viera que de verdad hace como 2 semanas en sentirse, son ciertos avisos leves que pueden ser, que no sean claros, ¿verdad? Pero si lo vas sumando uno con otro, o sea, sabes cuál es tu factor de riesgo cardiovascular junto con los síntomas, entonces puedes hacer la llamada y acudir rápidamente a un hospital. Algunas personas, ¿qué es lo importante cuando te da un infarto? Avisar, llamar al 911, que seas trasladado rápidamente al hospital. No se recomienda que se vayan manejando, es muy riesgoso porque como vimos, muchas de las muertes suceden en la misma hora por arritmia, entonces que se muera por el accidente, no por el infarto, que tengan otras colisiones, etcétera. Entonces es importante acudir rápidamente, que alguien se entere que se siente mal, si tiene una aspirina, entonces que se la mastique. Entiendo entonces que también es indicado decirle a un familiar, mira, no estoy sintiéndome bien. Definitivamente. Síntomas. Sí. Hablaba usted de rigidez en la mandíbula. De dolor en la mandíbula. Y tenemos poblaciones en que los síntomas no son tan típicos. Los hombres, esto que conversamos hace poco, es como más frecuente en los hombres. En las mujeres a veces es un poco más el dolor como en la boca del estómago, como que náuseas, a veces molestias en los brazos o en las muñecas. Los síntomas son más difíciles de identificar en algunas poblaciones, adultos mayores, en las mujeres, en los de raza negra. ¿A partir de qué edad es esperable que ocurra un evento de estos? Desafortunadamente antes los infartos eran de mayores de 60 años, ahora estamos viendo poblaciones de 30 años o menor con eventos. Doctora, estaba leyendo a la hora de hacer la entrevista que hay mucha gente que cuando está experimentando estos síntomas levantan las manos o tosen muy fuerte porque se ha pensado que esto podría prevenir el infarto o bajar los síntomas, disminuirlos. ¿Esto es cierto? ¿Es solamente un asunto de una creencia urbana? Sí, no es adecuado que hagan eso, porque si vas a tener un infarto muy serio, con complicaciones, estás perdiendo segundos, minutos de informarle a algún familiar o idealmente llamar al 911. Por ejemplo, si alzo los brazos va a aumentar la presión dentro del corazón, entonces no es bueno. Si empiezo a toser, entonces no puedo comunicarme ni decirle a alguien me está dando un infarto y estoy perdiendo esos segundos que pueden ser vitales, entonces no es recomendable. Lo primero es avisar que estoy teniendo un infarto. A veces ocurre, doctora, que el familiar lo comunica, me está doliendo la cabeza, y el otro familiar le dice, ya te va a pasar, tranquilo, tal vez es por estrés. Quisiera que usted ahonde un poquito en esto porque a veces nos confundimos entre ese estrés y realmente estamos teniendo síntomas de infarto. Máxime cuando se suma uno en la mandíbula, el dolor en un brazo que también se ha hablado. Y por cierto, quería preguntarle, ¿cuál de los dos brazos es el que duele también? Que mucha gente dice que el izquierdo, que el derecho. Sí, generalmente es el brazo izquierdo. En algunos pacientes molestan los dos o los dos hombros, pero generalmente es el brazo izquierdo. ¿Qué va a ser importante? Bueno, veamos que cuando hablamos de un infarto, los síntomas tienen que haber pasado durante 20 minutos. Si tengo un episodio corto, puede ser un problema cardíaco, pero también, por ejemplo, puede ser un problema del esófago. Comí muy pesado, entonces el esófago como que hace un espasmo, se cierra y puede dar una molestia similar, pero entonces empiezo a eructar, veo otros síntomas, ¿verdad? Soy una persona sana. Pero si tenemos estas manifestaciones, porque la gente tiene una sensación de muerte. Me siento mal, realmente mal, ¿verdad? Obviamente tratar de modular las emociones nos van a ayudar para tratar de ver qué son los síntomas que estoy teniendo. Entonces, si tenemos todas estas características de los síntomas, es importante que acudan a emergencia porque el tiempo es músculo. ¿Qué significa esto? Después de los primeros 20 minutos, parte de mi corazón se empieza a morir. Entonces, si yo llego rápidamente al hospital, me hacen el diagnóstico y me pueden abrir la arteria, me va a ir mucho mejor. Muy claro entenderlo de esa manera, doctora. Mucha gente habla de los punzonazos en el pecho. ¿Todo punzonazo en el pecho es un síntoma de infarto? No, eso es bastante atípico, ¿verdad? A veces hay molestias osteomusculares relacionadas con esfuerzo. Una característica importante es cuando el dolor es del infarto, generalmente si yo me cambio de posición, no se va a alterar. Si yo respiro fuerte o más lento, tampoco se va a modificar. O sea, no va a haber cambios. Nada que yo haga va a disminuir la intensidad de ese dolor. Tengo una consulta de parte de Lisbeth Roldán, doctora. Dice, bueno, estaba esperando esta entrevista, dice Lisbeth, he dicho que pudimos ayudarla. Yo nací con una enfermedad congénita, bloqueo AV completo congénito. Tengo marcapasos, dice ella. Hace un año le colocaron
su cuarto marcapasos. Hace 8 años es hipertensa. ¿Se duplican sus riesgos? Es la pregunta que ella hace, porque ella trata de cuidarse a toda costa. Sí, bueno, ella tiene un problema congénito del sistema eléctrico, el sistema de conducción, ya lo tiene muy bien manejado con marcapaso, va a necesitar colocación de marcapaso, que es un procedimiento ahora muy sencillo, y le colocan una batería que dura en general unos 10 años. Tenemos que trabajar con el factor hipertensión, ahí hay muchísimo que hacer. ¿Qué hay que hacer? Mantenerse más activa, un peso saludable y no consumir mucha sal. ¿Qué nos gusta a los ticos? Consumir mucha sal, echarle todavía extra a lo que lleva ya la comida. Don Roberto Palacios dice, siempre he tenido un dolor en el lado del corazón, sufro mucho de mareos, dolores de cabeza y hormigueo cuando camina mucho. Estos podrían ser signos, podría reflejar esto que el corazón está un poco enfermo. Y él dice también que tiene familiares que sufren de presión alta. Sí, los síntomas que él menciona son muy importantes y se relacionan mucho realmente con la presión arterial. Él debería hacerse un estudio de presión arterial. ¿Qué sucede con la presión alta? Ya vimos que 1 de cada 3 tiene presión alta. Es que la mayoría no siente nada. Entonces digo yo, afortunado el paciente que tuvo algún síntoma, un dolor de cabeza, probablemente con el esfuerzo, él probablemente sí hay un hipertenso. En este caso, ¿qué tipo de estudio debe realizarse él para ver el tema de la presión? Porque él ya dice que padece de la presión, ¿verdad? Sí, hay varias cosas. Digamos, la toma de presión domiciliaria nos da mucha idea a nosotros. Que vayan a la farmacia, o si tienen un aparatito, prefieran el que es de brazo y te estén tomando la presión arterial. A mí me gusta que se la estén tomando, por ejemplo, en la mañana y en la noche. Y se lo hagan el estudio por unos 3 a 5 días. Y con esas cifras, si están fuera de los rangos, pueden llevar al médico. A veces hay un estudio de 24 horas que es mucho más fino, porque nos da 80 tomas de presión durante el día y la noche. Entonces, por ejemplo, hay personas que se les sube la presión alta en la noche. Qué difícil hacer el diagnóstico. Con ese tipo de aparato lo podemos realmente identificar. Ana Campos está viendo el programa, doctora, y dice Ana que ella tiene los triglicéridos muy altos. ¿Este es un factor de riesgo para un infarto? Le pregunta. Qué importante. Hace algunos años se decía que los triglicéridos no, pero de acá 10 años para acá vemos que en personas jóvenes triglicéridos altos nos puede provocar un infarto. Además, si está por arriba de 500, también un riesgo de pancreatitis. Doctora, quería preguntarle si es posible estar cerca uno de sufrir un infarto y no darse cuenta. Es bastante posible. Sí, el 20% de los infartos la gente no lo sintió o fueron síntomas muy leves, como dice, estuve en una indigestión o tuve una molestilla o totalmente no sentirlo nada. Entonces este grupo de población, los diabéticos que tienen una sensibilidad diferente, a veces las mujeres, los adultos mayores o los de raza negra, cuando se llegan a hacer un chequeo y por ejemplo les hacen un electrocardiograma porque los van a operar de la vesícula, se encuentra que hay una cicatriz de un infarto. Cuando hablamos de la letalidad del infarto, ¿en qué porcentaje compromete la vida de una persona que lo está sufriendo? Bueno, en el periodo agudo que decimos de hospitalización, que la hospitalización puede ser una semana, pero digamos, al rango de más o menos de un mes, la mortalidad puede ser un 7%. Pero a los 5 años, el 40% puede estar muerto. Si no tomó medidas, si no somos un medicamento, si no se rehabilitó. Le entiendo que podría entonces tener otro evento o eventos subsecuentes. Sí, al próximo año puede tener 20% o otra posibilidad de tener otro evento y ser hospitalizado, si no toma sus medicamentos correctamente y no cambia su estilo de vida. Tengo una consulta, doctora, de parte de doña Vilma Gómez. Dice, ¿es normal que alguien de 24 años presente dolores en el pecho de manera seguida? Dice que se realizó un electrocardiograma y sale inflamado. ¿Qué recomendación puede darle usted a ella, doctora? Bueno, cuando hablamos de dolor de pecho, gente joven, la probabilidad es menor, pero hay ciertas situaciones, por ejemplo, de las arterias que son congénitas o ciertos problemas hereditarios. Sería importante estudiarla. Llama la atención de inflamación y cuando hablamos de inflamación quería extenderme aquí un poquito en ese asunto. Los procesos virales causan inflamación del corazón, que se llama miocarditis, y son bastante frecuentes. Por ejemplo, gripes fuertes, pues hasta 30% puede inflamar la envoltura del corazón, pero entonces ese dolor sí se modifica con cambios. Si yo me hago para adelante o para atrás, para otro lado, lo siento diferente porque es como la cobertura. Entonces las manifestaciones del dolor son importantes. Si yo tengo un proceso viral importante, se recomienda que la gente no haga ejercicio intenso, y eso va muy orientado, porque a veces estos virus atacan también el corazón, no solo el sistema respiratorio. Entonces después vemos las consecuencias, que quedó con un corazón débil, con arritmias o alguna complicación. Entonces si ellos piensan que ella tiene un corazón, digamos, inflamado, hay que buscarle la causa, hay que estudiarla. José William Delgado está viendo la entrevista en este momento, dice que siente punzadas en el corazón, doctora. Nos grabó un video, vamos a atenderlo, usted lo ve ahí, en esa su pantalla. Buenos días, William, bienvenido.
Mi nombre es José William Delgado. Yo siento punzonazos en el corazón y me agarran un poco de dolores. ¿Eso puede ser producto de un infarto o de qué producto puede ser eso? Gracias, José William. Bueno, no nos dice con qué regularidad los tiene, pero los presenta. Sí. Pienso que le ocurren periódicamente. Los punzonazos casi siempre es problema hueso, de costillas o de músculo, ¿verdad? Son características. Es importante que él vigile si yo hago movimientos, si respiro diferente, eso se modifica o no. En los jóvenes, digamos, por ejemplo, las drogas pueden producir infarto. Y la combinación también de drogas con alcohol produce mucho infarto en gente joven. Una consulta de parte de una mujer, una consulta en video también. Buenos días. Buenos días, quisiera saber si las personas que les han dado preinfartos tienen que tener exactamente los mismos cuidados que la doctora acaba de mencionar, otros más, ¿verdad? Muchísimas gracias, doctor. Gracias a usted. Y me gusta eso porque ya plantea otro concepto de preinfarto. ¿Existe el preinfarto, doctora? Sí, lo que estábamos diciendo, la angina. Aquel dolor de pecho que me dura 20 minutos y que sucede ante alguna situación específica. Yo subo gradas, yo camino rápido, yo me pongo a jugar con mis nietecitos, yo me enojo montones y entonces siento que me aprieta el pecho, ¿verdad? Eso se llama angina. Eso debe de estudiarse y debe de tratarse. Y debe lograrse no solo con medicamentos para mejorar la circulación del corazón, hacerle pruebas diagnósticas como una prueba de esfuerzo, a ver si hay isquemia y hay que abrirle alguna de las arterias, mantener perfecto la presión, el colesterol, el peso, dejar de fumar, porque ahí está, son la gran oportunidad de evitarse un infarto. ¿Todo preinfarto termina en infarto, doctora? No todos, pero hay gran probabilidad. Si el patrón empieza a cambiar, entonces a mí me daba cuando caminaba 500 metros, ahora me está dando de 300, después me da con 50. Eso quiere decir que hay una progresión y probablemente sí voy a tener un infarto pronto. Si hay una persona, doctora, que se alimenta bien, sí, incluso es deportista, no tiene sobrepeso y pareciera que estos factores de riesgo que antes colocábamos en pantalla no los tiene, pero también hay estadística importante de que han presentado infartos. ¿En dónde está la causa? Eso es muy importante. Los estilos de vida saludables siempre nos van a proteger. Si yo he hecho ejercicio, me cuido bien, no tengo colesterol alto, porque muchas personas deportistas que tienen colesterol alto dicen, yo me cuido bien, no me lo voy a tratar, es un problema familiar. Al no tratárselo, lo que hace el ejercicio nos protege. Puede ser que el evento nos dé más tardíamente y cuando nos dé sea más benigno, sea más leve. ¿Por qué? Porque con el ejercicio desarrollamos pequeñas arterias, entonces si se tapa el tubo principal me va a llegar un poquito de sangre por otra circulación, entonces el pronóstico es mucho mejor en la persona que ha hecho ejercicio. Don Víctor Guzmán tiene una consulta también para usted en video, doctora. Víctor, buenos días. Buenos días. Mi dislipidemia es crónica desde hace unos 20 años. Mi tratamiento es una lovastatina por las noches y una aspirina de niños por la mañana. Mi consulta, ¿ese tratamiento es vigente y válido para riesgo cardíaco o hay algunas mejoras o avances que podría explorar? Muchas gracias. Gracias a usted, Víctor. Sí, es muy importante lo que él comentaba, el colesterol alto. El colesterol alto, por lo menos el 40% de la población lo tiene y a veces no da síntomas. Entonces, ¿qué sucede? Se toman el medicamento un tiempo y piensan, ya no lo necesito más. Probablemente son tratamientos crónicos de por vida. ¿Y cómo debe medirse si estoy correctamente con la dosis? A través de un examen de sangre, que ahora se recomienda hacerse cada año, del perfil del colesterol. ¿Cómo está mi colesterol malo, el bueno, los triglicéridos? Entonces, por ejemplo, si yo he tenido un infarto, yo debo mantener mi colesterol malo, el LDL menor de 55. Si yo no he tenido un infarto, pues debe andar idealmente por alrededor de 100. Entonces, estos exámenes con frecuencia nos van a decir si la dosis que estoy tomando de medicamento es correcta o no. Maru Guzmán le está preguntando, doctora, que qué significa tener la arteria aorta inflamada. ¿Qué significa? Bueno, es un diagnóstico un poco complejo, ¿verdad? Muy densa. Lo que quiere decir es que tiene una aortitis. La aorta es una arteria grandísima que sale del corazón y empieza a dar ramas a todo el cuerpo. Entonces hay que ver qué segmento es. Pero definitivamente puede ser por algún problema inmunológico, alguna colagenopatía, alguna infección. O sea, es algo que requiere estudio y tratamiento. ¿Es tratable, doctora? Sí, claro. Sí. La mayoría de las condiciones son tratables. Mientras haya vida, hay tratamiento y hay esperanza. Bonito eso.
Vamos con otra consulta. Un caballero de 56 años dice que desde pequeño ha padecido de latidos anormales. Nos lo coloca así entre comillas. Vamos a atender su explicación. Buenos días. Muy buenos días. Vieras que yo tengo 56 años y desde muy pequeño he padecido siempre de latidos anormales en el corazón. Todos sabemos, ¿verdad?, cómo es que late el corazón. Entonces, cuando viene uno de esos latidos de corazón, se me vienen 2, 3 juntos y hace sentido como una descarga de aire, por decirlo de alguna forma, en la garganta. Muchas gracias. Quisiera que me ayuden, por favor. Muchas gracias a usted, señor. Eso es un tema muy frecuente. Las palpitaciones, los latidos diferentes. Uno normalmente no siente su corazón. Es una máquina que anda, pero uno no la siente. Es un motor, ¿verdad? Finamente, ¿verdad? Controlado. Que cuando hay palpitaciones, pues sí, es importante estudiarlas porque se ha visto recientemente que si yo tengo muchos latidos que se originan de otro lado de mi foco normal, que es mi marcapaso natural, a largo plazo pudiera ser que mi corazón empiece a crecer, a debilitarse. Entonces sí debe prestarse atención y debe estudiarse. Natalia Rodríguez nos escribe desde Los Chiles. Natalia, saludos hasta allá. Dice, ¿qué riesgos conlleva tener bradicardia? ¿Puedo modificar la bradicardia? Sí. Recuérdenos usted qué es. Ese es un tema muy importante, porque hablamos, digamos, de factores protectores. Entonces, es el ritmo cardíaco. El ritmo cardíaco por debajo de 60. Se ha visto que las personas que tengan pulsaciones bajas, es riesgoso si las tengo por debajo de 35. No sé realmente cuál sería el rango de ella, por ejemplo, y casi siempre es un beneficio de hacer ejercicio, tener pulsaciones bajas. Solo el 1% de la población lo tiene así, nací, entonces soy afortunado y tengo mi pulso bajo. Porque, por ejemplo, se ha visto que las personas que andan un pulso alto, por arriba de 80 o 90, tienen hasta 3 veces más riesgo de muerte súbita. Entonces, si yo tengo bradicardia y es ocasionado por hacer actividad física, porque soy deportista, porque hago ejercicio de forma regular, lo está protegiendo. Si ya está por debajo, en reposo, ya lo encuentra bajo 45, será mejor que se lo estudien, pero realmente se ha visto que si es por arriba de 35, en el rango 35 a 60 y no tiene síntomas, no hay ningún problema. Tenemos la consulta de una mujer que precisamente hace 3 días viene con un síntoma. Doctora, ella le envió un video. Buenos días. Buenos días, doctora. Yo tengo 3 días de estar con un dolor punzante en el lado del corazón. No es constante, pero sí 3, 4 veces al día me da ese dolor y sí me preocupa porque yo padezco depresión. Padece depresión alta. Sí. Es lo que nos terminaba diciendo en el video. Ahí nos faltaban las otras características del dolor, ¿verdad? O sea, solo dice que es punzante y lo tengo. Si hay asociación a algún tipo de actividad, algún tipo de emoción, si se modifica con mis movimientos, ¿verdad? Todo ese tipo de características es importante para definir es cardíaco o no. Punzante casi nunca es el dolor cardíaco, es más opresivo, como falta de aire, como que no tengo espacio aquí para poder respirar, no me alcanza el corazón en el pecho, esa sensación ahí. Una vez escuchaba a otro colega suyo decir que no sé cómo será poner la pata de un elefante, pero decía, es algo... La severidad. Imaginémonos esa magnitud. Asfixiando, ¿verdad? Sí. Están aplastando. Hay una presión muy pronunciada. En los casos de un infarto, sí, exacto, pero no todos lo tienen de esa intensidad. Nosotros le preguntamos, de 1 a 10, ¿qué tanto siente la molestia? 10 es como tener la pata del elefante aplastándote, ¿verdad? Entonces ya por el rango de 5 para arriba hay que ponerle muchísima atención. Y sobre todo el tiempo, esos 20 minutos, ¿verdad? Eso es importantísimo. Catherine Garro dice, no tengo historial de cardiopatías en la familia, pero me ha sucedido que siento como si hubiese golpeado mi pecho. Dice que no le duele en el exterior, sino que es más bien como a lo interno. No se traslada el dolor a otra parte, doctora, pero a veces aprieta tan fuerte que tiene que sostener el pecho. ¿Qué podrá hacer? Ella tiene 32 años. Sí. ¿Podría ser un síntoma? Sí, las características de ella, ¿verdad? Que ya ha identificado que no es externo. O sea, si yo me aprieto, me toco aquí, realmente no se reproduce el dolor, entonces sí va a ser importante. Porque aunque es una paciente joven, hay ciertas patologías congénitas que podrían estarle ocasionando ese dolor. Tenemos el video de una mujer también que tuvo un infarto hace un año. Y ha presentado ahora palpitaciones. Lo tuvo después justamente de un parto. Vamos a escucharlo. Buenos días. Buenos días, doctora. Mi consulta sería, hace casi un año aproximadamente, tuve un síndrome de Herpes, infarté
durante el tiempo de recuperación después de la cesárea y he venido sintiendo como que estoy tranquila, se acelera mi ritmo cardíaco, como que siento como que para en seco y me da un dolor y luego sigue. Quería saber a qué se debe esto y si debería ir a consultar por eso. Gracias, doctora. Sí, ella definitivamente que es una paciente que ya está identificado, que tuvo un evento por una situación que tiene de fondo. Por lo que ella describe parece que son como extrasístoles, esos latidos anormales, el nombre técnico, ¿verdad? Parece que no son tan frecuentes. Sería importante que consultes, si no es muy molestoso, podría esperar un momento, digamos, ideal para ir a la consulta, pero sí requiere un seguimiento. Probablemente se le va a colocar un aparatito que es como un electroportátil con una grabadora durante 24 horas para ver qué sucede cuando ella tiene síntomas y cuando no tiene síntomas y si hay que tratar esa arritmia. Aprovechando el ejemplo de ella, doctora, que ya tuvo un evento, ¿cómo debe ser el estilo de vida de una persona que ya tuvo un infarto? Definitivamente que es una nueva vida, una nueva esperanza y se puede trabajar, ¿verdad? Muy, muy bien la recuperación. Muchos pacientes han logrado tener mejor calidad de vida y hacer mucho más cosas, ser más independientes, ser más funcionales, porque realmente cumplieron con su tratamiento, se rehabilitaron, tratan de tener un estilo de vida saludable y además son un testimonio de cambio muy importante en la sociedad. Después de un infarto, ¿hay una parte del corazón que muere? Dependiendo, hay infartos que, digamos, se ocluyen trabajando la Asociación Costarricense de Cardiología con la caja, es de rápidamente abrir las arterias de eso. Entonces, es parte, educar a la población que entiendan cuándo es un infarto, cuándo debo asistir rápidamente, luego activar el sistema de traslado de ese paciente a un centro donde se le pueda abrir la arteria y cuando ya se le logró abrir la arteria, entonces empezamos con conjuntamente tratamiento médico, rehabilitación física, emocional, dejar de fumar. Entonces es muy, muy interesante todo ese abordaje multidisciplinario. ¿Se puede realizar deporte después de un infarto, doctora? ¿Y con qué magnitud? Dependiendo de la severidad de que has tenido el infarto, se le hace una prueba de esfuerzo donde se estima, bueno, cómo quedó ese corazón, a qué niveles me puedo ejercitar. Se empieza un programa de ejercicio, que está el programa de rehabilitación cardíaca, prácticamente de casi todos los hospitales existe, y entonces progresivamente va a ir retomando su condición física. Hay muchas personas que eran deportistas y obviamente la recuperación va a ser más rápida, o no eran deportistas y después de tener un infarto han llegado a hacer media maratón y maratón. Carol Bermúdez le escribe, doctora, dice que padece de ataques de pánico. Muchas veces ella ha pensado que puede tratarse de un infarto a raíz de esa situación que está experimentando. ¿Podría ser posible, pregunta ella, que un ataque de pánico termine en un infarto? Las emociones, el estrés, sí, nos puede llevar a un infarto. A veces los ataques de pánico se asocian en algunos pacientes a palpitaciones, a veces tienen la válvula un poquito más grande y entonces la gente es un poco, digamos, nerviosa y siente eso y entonces se hace como un círculo vicioso. Pero las emociones extremas sí pueden llegar a causarnos un infarto. Una última pregunta de parte de Rocío Chávez, doctora. Dice que el sobrino era un joven de 22 años, le dio un infarto fulminante y murió en un bus. Él era delgado, dice que comía saludable. Él se exigía demasiado porque desde los 16 años fue diagnosticado con presión alta. Y ella pregunta, ¿esto sería consecuencia de haber nacido prematuro? Le dio un paro cuando nació. Lo extraño es que nunca le dieron seguimiento en el hospital de niños. ¿Qué opina usted, doctora? No, la hipertensión arterial probablemente tuvo un factor ahí congénito, hereditario. Importante tratárselo. Él tuvo un evento que se llama muerte súbita cardíaca, es aquella que sucede antes de la hora que tuvieron los síntomas. Definitivamente no sabemos si tenía algo más de fondo. Lástima, es una vida perdida tan joven, una muerte prematura, ¿verdad? Entonces la importancia de tratarse, inclusive los jóvenes, la hipertensión arterial. Claro, pero esto que ella nos dice, doctora, que si pudo haber sido consecuencia de haber nacido prematuro, porque le dio un paro cuando nació. ¿Eso pudo también ser un factor? No, porque probablemente él quedó sin secuelas y la hipertensión no hay relación con eso, no. Doctora, muchas gracias por su tiempo. No sé si usted quisiera dar las últimas recomendaciones de un tema que creo nos ha quedado a todos muy, muy claro. Sí, bueno, muchas gracias. Sí, lo importante son varios factores. Si tiene tratamiento, continúe su tratamiento. No se automedique. El tratamiento para usted no le va a funcionar el de otra persona. Entonces es importante que hagan sus controles médicos. Idealmente cada año hay personas que empiezan un tratamiento y no regresan al médico hasta los 5 o 10 años. Estarse chequeando, conocer sus números, saber si soy una persona aparentemente sana o no, y si tengo un infarto, acuda por favor rápidamente al hospital. El tiempo es músculo, se le puede ofrecer muchísimo
importantísimo con tratamiento, abrirle la arteria, recuperación, y es importante tener una buena calidad de vida, no solo los años, la cantidad de años, sino que sean buenos. Y diría yo, doctora, no se la juegue pensando que solamente estrés lo que tiene. Es mejor no jugarse la carta, creo yo. Aunque el dolorcito aquí que usted hablaba en la mandíbula, mejor. Sí, todos los protocolos de seguridad que existen en los hospitales y la atención temprana de estos pacientes. Sí. Uno tiene que llegar a emergencias directamente en el Sí, a emergencias. Sí. Llamar al 911 es lo ideal. Avisarle a un familiar, mira, soy con eso, llamar al 911, avisarle a un familiar y vamos para el hospital para emergencias. Bien. Doctora, muchas gracias por su tiempo. Qué gusto tenerla aquí en la casa. Gracias. La doctora Telma Sánchez, ella es vicepresidenta de la Asociación Costarricense de Cardiología. Le voy a dejar un número de teléfono, 2522-1000 en la extensión 8251. Y también usted puede enviarle un correo a doña Telma a esta dirección que le va a aparecer en pantalla, tsanchezg@clinicabiblica.com. tsanchezg@clinicabiblica.com. Muchas gracias, doctora. Gracias. Que tenga un bonito fin de semana. Gracias.